Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, 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 no, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa a mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Desde la guarida deliciosa del asombro, cantamos y tejemos un poema de hilo huérfano y salvaje. Somos Nares Montero, Adriana Bañares y Lola Nieto. Y esto es Prosa Escueta. Bienvenida tú que estás al otro lado de alguna parte. Bienvenido. Confiamos que este sendero lleva hasta ti y emprendemos la marcha a través de la prosa escueta. En este espacio que se abre vamos a hablar de poesía. Pero, queridas compañeras, ¿qué es la poesía? ¿Qué es ser poeta? Menuda pregunta, ¿eh? O sea, empezamos fuerte, Nares. Bueno, yo es que es una pregunta que me hago todo el rato, ¿no? Todo el rato me estoy preguntando qué es esto de la poesía, qué es ser poeta, ¿no? Si soy yo una poeta o no lo soy. Y al final todo me lleva un poco a que es un modo de ver, una manera de mirar y de entender la realidad y de afrontarla y un modo de comprender, ¿no? Y de comprenderla y hacer belleza. Pero no lo sé vosotras cómo lo veis. La verdad que es bastante más amplio, ¿no?, que todo esto. Es un tema interesante. Para mí escribir un poema es de algún modo devenir un monstruo. La palabra monstruo me ronda el cuerpo muchas veces en el momento de la escritura, porque si vais a la etimología de esta palabra, que a mí es un juego que me encanta, ¿no? Ir a las etimologías para alcanzar una historia probablemente también distorsionada, o en ese juego de ir hacia atrás también distorsionar, que creo que la escritura también es eso, ¿no? Una distorsión. Y la palabra monstruo, por lo visto, viene de un verbo que es monere, en latín, que es algo así como señalar, advertir, porque el monstruo, quien es un monstruo, de algún modo lo que está haciendo es advertir a través de su propia carne, de la deformación de la carne, la presencia de los dioses, normalmente siempre como un prodigio de algo tremendo que iba a suceder, ¿no? Como alguna catástrofe anunciaba el cuerpo del monstruo. Pero a mí me parece muy, muy bonito, me parece de hecho precioso que el cuerpo, no que el poema hable, a veces al poeta se lo ha considerado como en una visión, digamos, más tradicional, como aquel que hablaba, el cuerpo que se brindaba, ¿no?, a la voz de los dioses, y ese cuerpo de algún modo era una vasija. Y a mí me parece bonito lo del monstruo porque no solamente el cuerpo ya es una vasija, sino que es una vasija deformada. La voz divina, la voz de los dioses, está ocupando la carne del monstruo porque la deforma, ¿no? Yo me imagino como que esas deformaciones son como los cubículos, los espacios de la carne que ocupan los dioses, la voz de los dioses. Y también es interesante porque ya el monstruo ha perdido su identidad, ¿no? ¿Quién es un monstruo? ¿Es humano un humano que tiene 2 cabezas o 4 brazos? ¿Sigue siendo humano? ¿Qué es, no? Alguien que tiene el cuerpo transformado en otra cosa. Y esa pérdida de la identidad, ese dejar de ser, para mí es fundamental también en el momento de la escritura o en el momento de comunicar un poema, ¿no? Dejar un atravesamiento como forma de vida. Para mí eso es el monstruo y el poema. Madre mía, queridas, a mí es que no me obligáis casi a traer a este momento a Bécquer, porque poesía sois vosotras. O sea, es así. Había que traerlo un poco, ¿no? Pero no le faltaba nada de razón a Bécquer, tan mal leído durante tanto tiempo y por tanta gente mal leído, a Bécquer, porque me sumo a lo que ha dicho Adriana, ¿no? Que poesía es poesía, incluso literatura es mirada, y también me sumo
a esa idea que acabas de decir, Lola, porque efectivamente en la escritura, incluso en la propia, en el propio hablar, existe esa, esa interpretación, ¿no? Es una traducción simultánea de lo que vemos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a mí me parece dificilísimo definir qué es poesía. De alguna manera la poesía está en la vida, pero solo ocurre cuando hay una mirada, ¿no? Esto es muy cuántico también, esto es muy de solo se sabe cuándo está la partícula si hay alguien observando, ¿no? Bueno, pues la poesía para mí es algo así. Y luego el poema vendría a ser el artefacto que construimos con cada una con las herramientas que posee y sobre las que se ejercita, ¿no? Para intentar atrapar de alguna manera o crear la ilusión de que atrapa la poesía. Quizá en estas preguntas que lanzaba al principio y que son nuestras, que son, como decía Adriana, una constante, ¿no? Preguntas que se nos repiten y que nos vamos haciendo. También está esta cuestión por la que nos juzgan tanto, que tiene que ver con qué es ser poeta, ¿no? Y para mí tiene que ver con una disposición, con la disposición del que quiere ver, del que quiere mirar y el que quiere articular, ¿no? Articular la vida en esa belleza que comentaba Adriana, ¿no? Para mí es una investidura, en mi caso fue una investidura que me coloqué precisamente como una proclama, quizá. Para convertir en solemne algo que el resto tildaba de trivial, de curioso, de no sé cuántos, y que gracias a esa investidura ha permanecido en mi vida, ¿no? desde que me llamé a mí misma poeta. ¿Vosotras cómo habéis vivido, cómo vivís esa etiqueta? A mí me vais a permitir que haga un desplazamiento de la visión a la escucha, porque creo que la visión, ¿no? Que a veces es verdad, que a mí también, yo utilizo muchísimo las metáforas de ver las cosas de otro modo, pero la visión creo que también está muy anclada a nuestra cultura, ¿no? Porque nos damos, qué sé yo, el mito de la caverna, por decir algo, que podríamos ir a otros recursos, ¿no? Pero utilizamos ese ver de manera clara, ¿no? Como la sabiduría la vinculamos a la visión. Creo que es una cosa también, seguramente, ¿no? Muy de nuestra tradición cultural. Y a mí me gusta el desplazamiento hacia la escucha, porque, y eso quizá lo he aprendido un poco de Oriente, también, por supuesto, de Chantal Mayar, que ya sabes que ella, ¿no? Siempre habla de algún modo como quien escribe un poeta, alguien que sabe atender a las vibraciones. Y me parece también bonito porque hablabas tú también antes de como esta realidad cuántica, y se supone que todo aquello que nosotras vemos como sólido o que palpamos como sólido, ¿no? En otra dimensión son como un montón de partículas danzando, resonando, y entonces como me parece también genial ese desplazamiento hacia la escucha. Tengo entendido, aunque quizá me equivoco porque no sé chino, pero tengo entendido que el ideograma que en chino significa sabiduría es una oreja grande. Me parece maravilloso, ¿no? Como es el sabio, la sabia es quien sabe escuchar lo otro, quien sabe escuchar también lo que está atravesando, como decíamos antes. Y aunque no contesto a tu pregunta de manera directa, esta de cómo me siento, ¿no? Cómo me vehiculo yo, o sea, qué siento yo, si me siento poeta o no. Bueno, yo creo que a mí quizá me gustaría más llegarme a sentir un monstruo en el sentido que os he dicho antes, por el vínculo que tiene. Pero a mí, por ejemplo, también me parece que el poema, que cuando leemos un poema, cuando escuchamos un poema, que nos lleve no a captar quizá lo bello dentro de los cánones que también ya tenemos como estipulados, sino que nos zarandee. A mí
me apasiona cuando estoy leyendo o estoy viendo algo que tiene que ver con la poesía y os diría casi que no me gusta, porque me cuestiono por qué no me gusta, qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué castillo que yo tengo muy bien construido se está de algún modo viendo en peligro? Y eso también tiene que ver otra vez de nuevo, ¿no? Con buscar que el poema no afiance la supuesta identidad en la que ya nos creemos, hemos creado y nos creemos, sino que nos permita cuestionar eso. Para mí un poema tiene que ser feo, ¿me entendéis? O sea, tiene que ser algo que me parezca feo, que me descoloque, que me extrañe, el extrañamiento. Quizás sería la palabra con la que me quedaría. Ya que has mencionado tú a Chantal, tengo que mencionar, porque es que has dicho el extrañamiento, y hay un poema maravilloso de Ana Rossetti que tiene en su poemario Llenar tu nombre, que es un poemario poética, a pesar de que Ana considera que no existen poéticas, que cada poema es una poética, bueno, en el que habla precisamente de ese asombro, ¿no? De ese extrañamiento, de esa característica inherente no sé, sí, a la poesía y al poema, por lo tanto, ¿no? Y me parece además un poema precioso, que quizá precioso en el sentido de que te lleva, ¿no? que es un vehículo en el que recorres un espacio que no es espacio. Y a mí esa parte me interesa. Y me interesa además también una cosa que apuntabas con respecto a la pregunta, ¿no? Quizá en poesía... para mí no es tan importante las respuestas, para mí no son tan importantes eso, la definición exacta, sino esa indefinición. También me voy otra vez a la cuántica y a las partículas, ¿no? Esa indefinición constante, ese gato de Schrödinger que está a la vez vivo y muerto, bueno, y esas posibilidades que se están solapando unas y otras. Sí, y luego además también la poesía también muchas veces es pregunta y es respuesta. O sea, a veces escribir un poema, decía antes que sí que me sirve a mí personalmente para poder afrontar y de alguna manera comprender la realidad, pero a veces no lo consigo. Y solamente planteármelo me lleva, ¿no? a esa escritura. Y eso, que la poesía es cuestionarse también, ¿no? Y también estaba pensando de lo que hablaba Lola de la identidad, ¿no? De dejar de ser, ¿no? Cuando escribes, y me llamó la atención porque yo a veces la poesía también me sirve para encontrarme a mí misma. O sea, de hecho lo que busco a veces en la poesía es mi propia identidad, pero tampoco lo suelo conseguir, ¿no? Y ese extrañamiento, ¿no? Ese asombro, que no, eso, ¿no? Dejarte llevar y que mira, que la poesía me lleve donde me tenga que llevar. Con esto de la identidad, decía Basho, bueno, ya sabéis, ¿no? El que empezó supuestamente a escribir haikus, decía una cosa que para mí también bueno, está ahí siempre, ¿no? Palpitando. Si quieres dibujar o cantar tus poemas sobre los pinos y bambúes, aprende de ellos. Y aprende quiere decir unirte a ellos. Hazte tú un pino y un bambú. Y eso me parece... ¡buah! Creo que no sé hacerlo, pero probablemente porque lo pienso demasiado y no habría que pensar tanto, pero ese bambuamiento, ¿no? Convertirse, sé tú un pino, ¿no? Claro, es verdad, si quieres escribir o pintar, pues tienes que convertirte para poder, ¿no? Ese es el principio de la compasión, el cumpazo, ser en el otro. Y para mí, esa búsqueda que tú decías, Adriana, tiene que ver con la pérdida. O sea, buscar la identidad para mí solo tiene sentido en cuanto te das cuenta de que la identidad es un constructo, y precisamente el movimiento interesante es, ¿no? Señalar eso para boicotear todas esas etiquetas, esos conceptos, todo lo que nos hemos atribuido, nos han atribuido otros y hemos caído, ¿no? Como los hemos ido poniendo porque hemos dicho, bueno, pues soy esto. Cuando al final ser, ¿no? Esa esencia está siempre cuestionada, atravesada por todo lo otro, por todo
nuestro devenir, nuestro contexto en el que estamos siendo. Entonces, para mí también ese bambuamiento, yo muchas veces pienso en ser un bambú y yo digo, bambuarse, ¿no? Con todo lo que eso significa, o al menos apuntar a eso, a no ser nadie, porque al final ser no somos, si acaso estamos, ¿no? Estamos siendo distintos procesos y nuestro contexto también nos va modificando todo el tiempo. Entonces, acudir a eso que quizá nos atraviesa y no somos conscientes. Para mí también tiene que ver la escritura, ¿no? Con tomar esa consciencia que a veces no es muy consciente, ¿no? Sino más desde cierta intuición, acaso. Con esto que decís, además de identificarse con lo que acaba de decir Lola, a mí se me iluminan algunas palabritas, y es que yo disfruto mucho de ese territorio, no solo compartido, porque además compartir, me parece que forma parte de la poesía, pero ese territorio en el que somos lo uno y lo contrario, en el que todo es posible, en el que no es necesario estar en una única posición fija, sino que la posición que tenemos siempre tiene esa otra cara oculta, ¿no? Siempre está ocultando o siempre tiene una parte ocultada por lo que no se percibe desde el ángulo en el que se está, ¿no? Y las posibilidades que también tienen las palabras, ¿no? De decir eso. A veces en textos budistas se afirman cosas así, ¿no? Como decir, esto ni existe ni no existe. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Porque es como de algún modo también estamos hablando ahora todo el tiempo de lo que para nosotras es un poema o implica, ¿no? Escribirlos. Pero claro, al final también los escribimos con palabras, ¿no? Y para mí es interesante porque también escribir un poema intenta siempre como es como intentar escapar de las palabras con las propias palabras, en el sentido en el que, claro, las palabras finalmente acaban construyendo todo un andamiaje lingüístico, conceptual, que nos permite y que también nos permite y al mismo tiempo nos limita, ¿no? la propia percepción, porque cuando vemos o escuchamos, de alguna manera también estamos viendo a través de todo nuestro sistema cultural, y nuestro sistema no solo cultural, sino también nuestro sistema lingüístico. ¿Qué palabras tenemos? Por ejemplo, a veces en otras culturas hay como muchísimas más palabras para hablar de algo, y al revés, en nuestra cultura igual podemos tener más palabras para hablar de otro asunto. Eso es interesante porque la posibilidad lingüística también está permitiendo una posibilidad como de percibir. Percibes en función de las palabras que tienes y cómo te han enseñado también, ¿no? a darle contenido a ellas. Son esto y no son lo otro. Entonces yo creo que al final nuestra percepción y aquello que tú decías ahora, Nares, ¿no? Como eso oculto, pero eso también está anclado como una posibilidad muy concreta de percepción. Y creo que también es interesante saber eso en el sentido en el que ni existe ni no existe. Quiero decir, es que hay cosas que no es que no las sepamos porque nos tenemos que colocar en no sé qué disposición del cuerpo, es que estamos atadas a, no sé si la palabra atadas es la correcta, ¿no? Las palabras permiten comunicarnos, pero también desde una limitación. Esto la filosofía del lenguaje lo ha trabajado muchísimo. Y creo que eso también está bien, porque a mí me gusta como poder abrir pequeñas grietas, o al menos señalar como esas limitaciones, ¿no? La escritura creo que es también un modo de poder señalar, hasta aquí digo, porque hasta aquí es donde llega mi sistema perceptivo. Y con esto, no sé, con esto intento que algo pase, ¿no? Un poco también, antes hablaba de Basho, y el haiku también es eso, como intentar decir lo singular, lo concreto, con unas palabras que al final son conceptos, ¿no? Que se van a una idea abstracta, y sin embargo es como intentar hacer con una palabra justo lo que la palabra no es. Y eso me parece muy sugerente y muy atractivo. También como, no sé, como tener eso presente en la materia palabra, ¿no? Trabajamos con las palabras y pensar también lo que son para intentar desplazarlas y a ver qué puedo hacer con ellas, aquello que me dicen que las palabras no pueden hacer o que sé que no pueden hacer, a ver qué consigo con esto, ¿no? Para mí también eso siempre está muy, muy presente en la escritura y en la lectura, cuando leo, ¿no? También dar cuenta de qué está pasando ahí en ese sentido.
Sí, jo. Había escrito aquí antes, que no lo quería decir porque me parece muy cursi, pero me va un poco con lo que has contado, ¿no? De que la poesía a veces es tocar las palabras con las manos, ¿no? Y esa transformación del lenguaje y llevarlo siempre a los límites y además, ¿no? Porque es verdad que estamos constreñidos al lenguaje, pero es increíble que con la poesía nos podemos ir, ¿no? Transformar el lenguaje y las palabras. Y me gustaba mucho eso, ¿no? De tocar las palabras con las manos. No, volver un poco a esa idea de la poesía como algo también amanuense, algo artístico y creativo. Y el tacto, ¿no? También el sentido del tacto es genial. Creo que todo lo que para mí es interesante los otros sentidos, ¿no? Explorar los otros sentidos. Quiero decir con lo que hablábamos antes de la visión, ¿no? Porque creo que en la visión hemos crecido quizá más, y entonces explorar como el tacto, explorar la escucha, el olfato, ¿no? Cómo huele un poema. En la escritura se pone el cuerpo completo, ¿no? Según ibais hablando, iba apuntando algunas cosas que me venían ahí, porque Lola ha dicho que con la escritura intentamos, además me uno a eso, intentamos que algo pase, ¿no? Y una de las características principales o de las que a mí más me conmueven precisamente de la poesía y de la escritura poética es esa capacidad de convocación, ¿no? Si escribo es porque quiero bendecir, es decir, decir bien, decir, incluso a veces maldecir también, pero hacerlo bien, en cualquier caso. Importante maldecir, eso yo creo que es más importante en Ares. Pero, por ejemplo, me llena de ternura la anécdota, bueno, no sé si la anécdota, pero al menos saber que Olga Orozco en las peores noches de Alejandra Pizarnik la escribía conjuros para calmarla, ¿no? Luego tenemos esa pavana para una infanta difunta que escribió ya póstumamente y que está llenísima, llenísima de ternura y que convocaba al final de todo hay un jardín. Aquí tienes tu jardín Talita Kumi, ¿no? que es una barbaridad. Bueno, pues esa cuestión ritual creo que también es algo que es tremenda. Y luego la parte comunitaria de la poesía, porque creo que esto no lo tienen otros géneros literarios. Bueno, por supuesto que hay clubes de lectura y todas estas cuestiones, pero creo que la poesía se comparte y nos ponemos en círculo de otra manera, ¿no? Poniendo, como decíais, un poco el cuerpo. No tiene mucho sentido la poesía, aunque es muy íntima, o puede serlo, pero también tiene una vocación comunal, tiene una vocación de ser compartida, ¿no? ¿Cómo vivís vosotras eso? Para mí, absolutamente. Yo vinculo más lo que estabas diciendo ahora, como que has tocado no sé, ¿no? Como un resorte interior importante, porque para mí, sobre todo, lo que has comentado tiene más que ver, quizá no tanto en el momento de escribir o en el momento de ni siquiera leer otro poema, sino en la escucha de otro poema, ¿no? Cuando un poema se dice. Creo que has mencionado dos palabras, has hablado del ritual y has hablado de la ternura. Y ya sabes que para mí como que esas dos palabras, sí, están ahí. Creo que cuando un poema se dice, se comunica, nunca sé qué palabra utilizar, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? A veces hablamos de una performance, hablamos de una lectura. Yo no sé qué palabra da cuenta de qué es eso, pero me parece que en el momento de que un poema se dice en voz y cuerpo y otras personas están ahí aconteciendo en esa escucha, entregándose también, porque tiene que ver con el ritual también hay un proceso, ¿no? De un oficiante, pero en el oficiante también tiene a otras personas que se están entregando en la escucha y a veces en la participación, ¿no? Porque la escucha es un modo también de participación. Me parece interesante que en un ritual el oficiante, que aquí podríamos como entender, ¿no? que si acaso es el poeta,
también pierde su identidad porque se deja ocupar también por una palabra que viene de otra parte, los dioses o quienes sean, yo qué sé. Y para mí la ternura tiene que ver con el vínculo que se produce ahí entre todos los que están aconteciendo en ese momento. Porque decías que la poesía puede ser muy íntima, pero yo creo que más allá o más acá de los acontecimientos, digamos, biográficos, ¿no? Y que podamos llamar íntimos, está lo que al final compartimos. Es decir, hemos experimentado, creo que todas, el abandono, por ejemplo, ¿no? Hemos experimentado la sensación de cierta orfandad en el mundo a veces, ¿no? O sea, ¿por qué, qué sé yo, ese tipo de preguntas o también de emociones, lo que os decía, ¿no? Estamos en el mundo y sabemos que estamos de algún modo para morir, pero aquí estamos. Entonces, creo que hay cosas que nos comunican, que en todo aquello que está vivo está también sucediendo. Y para mí un poema es poder mostrar a través de la voz, del cuerpo, de palabras que incluso están ya como perdiendo su significado en el sentido más estricto, ¿no? En el sentido del diccionario, para poder tocar eso otro, para poder tocar lo que nos está de algún modo entreverando a todas, lo que no sé, me cuesta buscar, ¿no? Encontrar palabras, pero para mí eso es la ternura, en el momento en el que, independientemente de aquellos elementos identitarios, sentimos que algo nos está uniendo. Tiene que ver un poco con una búsqueda un poco religiosa, lo que pasa que sin ubicarlo ahí, ¿no? Pero la cosa del religare, ¿no? Buscar ese lazo, un hilo. Antes hablábamos al principio, en la entrada que hacías del hilo, pues creo que la ternura para mí tiene que ver con palpar, con tocar ese hilo que nos está habitando a todas, y esa es la ternura. La antropología feminista cuenta en diversos libros, en uno de ellos en El cáliz y la espada de Rian Eisler, y bueno, en todo el trabajo de Marilla Gimbutas, etc., nos desvela que había ciertas, en las sociedades preindoeuropeas, había ciertos trabajos que estaban predominantemente cumplidos por mujeres y que tenían cierto carácter también religioso, y uno de ellos era tejer o la alfarería o todos estos trabajos cuyo movimiento además te lleva a cierta meditación. De alguna manera, bueno, además forman parte de todos nuestros mitos, ¿no? Yo creo que efectivamente tejemos juntas y vamos conformando un hilo de palabras. En cada entrega de Prosa Escueta nos abandonaremos al camino y serán 3 las veces que paremos a descansar. Parada, lanzaremos nuestros hilos de palabras hacia el Minotauro, y en ese desplegarnos se trenzará una conversación sobre un tema propuesto en el capítulo anterior. A esa parada la hemos llamado En el Dédalo Perdidas. El segundo alto en el camino será para beber de una fuente convocada a tal efecto. Cada día nos acompañará una invitada con la que hablaremos de su propuesta poética. A ese alto le hemos llamado Criaturas de Manantial. Y una vez resueltas las 2 primeras partes del viaje, la expedición se despliega como la mirada en el entorno y hacemos fuego para contarnos los hallazgos en los que se ha posado nuestra atención. A esa lumbre de referencias compartidas la hemos llamado Anacrónicas de Modé. La travesía por Prosa Escueta irá rotando nuestras posiciones para ser todas cabo, desarrollo y final del hilo. Nuestra siguiente parada será la escucha, y nuestra primera compañera de viaje, María Ángeles Pérez López. Si ya estás preparada, empezamos.